Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy tendremos a la doctora Malena Osorio Cruz en esta última sesión que tenemos de nuestro gran taller. Agradecemos a todos por su concurrencia. La doctora Malena Osorio Cruz es abogada y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene una especialización en Derecho Digital y Protección de Datos Personales por la Universidad del Pacífico, con estudios sobre DealTech y transformación digital del derecho en la Universidad Austral de Argentina. Posee además una especialización en gestión pública por las universidades ESAN y la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas UPC. En su experiencia profesional se ha desarrollado como docente universitaria en Derecho Informático y Derecho Administrativo. Posee una amplia experiencia como asesora y coordinadora y consultora en distintas entidades de la administración pública. Es consultora en MOC Soluciones Legales y miembro activo de la Red Iberoamericana Interdisciplinaria de Investigadores e Investigadoras y coautora del libro Derecho y Nuevas Tecnologías. Esperamos que la ponencia sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias al doctor César Correa, al Centro de Estudios de Derecho Administrativo, que siempre me tiene presente para estos eventos que realmente son necesarios, diría yo, ¿no? En el desarrollo de la actividad académica. No solamente por la parte teórica, sino también por la parte práctica, ¿no? Porque a veces estudiamos, leemos, repasamos, pero cuando llegamos a ejercer o a desarrollar actividades, ahí nos encontramos con situaciones y escenarios distintos. Hoy día yo voy a conversar sobre un tema que es muy interesante, innovador, de vanguardia y que a mí me apasiona en lo personal porque son temas que no son tan conocidos aún y que nos trae una serie de novedades, nos trae una serie de mecanismos, de herramientas que nos permite mejorar y sobre todo si se aplica el derecho, permite mejorar, si hablamos de entidades, permite mejorar la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos, ¿no? Y también permite mejorar la participación del ciudadano frente a las distintas gestiones que tiene que hacer pues, en las distintas entidades de la administración pública. Entonces, el tema que yo voy a tratar el día de hoy es la inteligencia artificial, nuevas tecnologías y derecho administrativo, ¿no? Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Las nuevas tecnologías es un tema que está presente, que todos lo tenemos, usamos nuestro smartphone, realizamos transacciones comerciales, ya utilizamos en algunos casos el tema del metaverso, el otro día di una conferencia sobre el metaverso y el derecho mercantil. Entonces, las nuevas tecnologías siempre están presentes. Ahora, la inteligencia artificial y cómo vinculamos, cómo impacta esta novedad con el derecho administrativo, ¿no? Entonces vamos a conversar, vamos a ir viendo algunos casos, vamos a conversar algunos conceptos básicos. No sé si aprovechando que el auditorio está acá, ¿cuántos utilizan o saben que, o de repente la utilizan y no saben que utilizan inteligencia artificial o el chat GPT? Pueden levantar la mano para tener más o menos una idea. Vamos, tres, ya. Estamos bien, estamos casi mitad mitad. Entonces, eso es es un indicador de que es necesario, pues, difundir más estas herramientas porque son novedosas y son útiles, sobre todo para el desarrollo de la profesión. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar, estos son los puntos que vamos a ver hoy día. Vamos a, bueno, la introducción, los fundamentos de la inteligencia artificial, el marco legal y ético de la inteligencia artificial, tecnologías emergentes y su impacto en el derecho administrativo,
Vamos a poner algunos ejemplos sobre casos prácticos y el futuro de la inteligencia artificial en el derecho administrativo, y vamos a finalizar con las conclusiones respecto a los puntos que hemos conversado, ¿no? Una breve introducción, ¿no? Sobre la relevancia de la inteligencia artificial en el contexto actual, ¿no? Miren, la inteligencia artificial avanza a ritmo vertiginoso, a un ritmo demasiado rápido, ¿no? No nos dimos cuenta de un momento a otro y apareció el chat GPT. Le sale la competencia BAR, que es de Google, y otras series de inteligencias artificiales que nos ayudan o nos ayudan a realizar nuestras tareas. Y otra serie, el chatbot, que vamos a ver estos temas también. ¿En qué ha impactado? ¿No? ¿En qué impacta? Impacta en la transformación en manejo de casos, ¿no? Toma de decisiones, permite analizar información, ya los procesos o los procedimientos tradicionales van a empezar a tener un giro. En sí, en algunas entidades ya tienen un giro, y en algunos países, pues la inteligencia artificial se encarga de iniciar el expediente y resolver también, ¿no? Se utilizan algoritmos para poder, después vamos a explicar lo que significa algoritmos, que muchas veces escuchamos los algoritmos, pero no sabemos qué es un algoritmo, ¿no? Se utilizan algoritmos, y también toda esta innovación que hasta el momento, de acuerdo a lo que escuchamos, son muy beneficiosas, pero también nos trae distintos desafíos éticos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, justo leí hace algunos días una noticia que no es Río de Janeiro, es Río Negro en Argentina. Ahí ha habido un error material en Argentina, donde se emitieron 6.000 sentencias con el uso de inteligencia artificial en procesos estandarizados y repetitivos. Esto en el marco de los procesos contenciosos administrativos, y el tema era estrictamente tributario. Por multas, ¿no? Se iniciaba, la inteligencia artificial analiza datos de una manera rápida y de una manera cierta, o sea, muy exacta. Analiza que la obligación que está plasmada en un documento se contraste con los datos que se consignan inmediatamente en una demanda, verifica las actuaciones que se han realizado, que están dentro de un expediente electrónico, y finalmente emite una resolución. Esta resolución obviamente va a ser firmada por el juez o el magistrado o el funcionario responsable, ¿no? No es que la inteligencia artificial también firme y notifique, ¿no? No, o sea, tiene que haber un control. Ahora, de toda la trazabilidad que yo les he comentado, que se inicia con la inteligencia artificial verifica el documento que sustenta la deuda, redacta la demanda. Sí, pero eso es magia. O sea, ¿cómo esta inteligencia artificial desarrolla esa actividad? ¿Cómo desarrolla esa tarea? Porque alguien ha programado. ¿Quién ha programado? Una persona. Entonces, detrás de la inteligencia artificial, es como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una inteligencia creada. Es una inteligencia que no es natural. Es una inteligencia artificial creada, desarrollada, programada. ¿Quién lo hace? Una persona. Entonces, el mensaje que sí vamos a tener claro hoy día es que detrás de la inteligencia artificial siempre tiene que haber el control de la persona humana. Si no, no va a funcionar. Por más que hablemos de inteligencia artificial generativa, que es la que se alimenta de la propia información, no, igual siempre debe estar controlado, supervisado por una persona. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que podemos empezar mencionando. Los objetivos de esta sesión es conocer y comprender la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco del marco legal y ético, tecnologías emergentes y el impacto de la inteligencia artificial en el derecho administrativo, ¿no? Fundamentos de la inteligencia artificial. O sea, es importante conocer desde el inicio para poder irlo aterrizando en cómo se vincula con el derecho administrativo, ¿no? Entonces,
Definición y conceptos muy básicos, ¿no? Inteligencia artificial. Nosotros tenemos inteligencia humana, inteligencia que es natural, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de análisis, capacidad de discernimiento, capacidad de poder de resolución, dentro de las habilidades que hemos desarrollado o que vamos adquiriendo. Pero la inteligencia artificial es un programa, es un desarrollo, es un software que está diseñado para realizar determinadas tareas. Eso es la inteligencia artificial. Es un programa diseñado, preparado, con distintos algoritmos para desarrollar distintas tareas. Tareas que las puede realizar el humano, pero la inteligencia artificial lo va a hacer en un tiempo mucho más rápido, con de repente una verificación mucho más exacta, va a haber una reducción prácticamente total de los errores que se puedan generar, pero siempre debe estar bajo la supervisión del humano, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, como decimos en la lámina, es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, ¿no? Y como les dije, la inteligencia artificial es un programa, es un desarrollo que realizan los profesionales que manejan estos temas, programador, desarrollador, y que es la unión de distintos algoritmos. Hemos escuchado mucho ese término algoritmo. ¿Qué significa? ¿Qué es un algoritmo? ¿Es un signo, una letra? ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo es una secuencia de órdenes, ¿no? Es una secuencia de instrucciones. Ahí hay un pequeño gráfico que es como un mapa de proceso. Eso es un algoritmo. Es un algoritmo pequeño, pero la unión de muchos algoritmos es lo que va a desarrollar o es lo que va a desencadenar la inteligencia artificial, de acuerdo a las necesidades de quien la desarrolla. Un área puede desarrollar, pueden requerir una inteligencia artificial para que le analice historial médico. Otra área, como la SUNAT, puede solicitar o requerir una inteligencia artificial para que determine qué personas han hecho mayor consumo con tarjeta de crédito durante un año fiscal. Entonces, tenemos distintas necesidades que pueden trabajarse o pueden desarrollarse a través de la inteligencia artificial. Aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito legal y administrativo, ¿no? Aquí empezamos a marcar grandes diferencias. La inteligencia artificial es capaz de poder analizar miles, millones de datos en tiempo récord. En tiempos que es imposible que el humano pueda desarrollar. O sea, es imposible, no hay punto de comparación. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial básicamente y las empresas desarrollan inteligencia artificial para tratar datos, para tratar información, para segmentar, ¿no? Se utiliza también para agilizar procesos desde la gestión de casos hasta la toma de decisiones en cuestiones complejas. Por ejemplo, nuestras entidades públicas. Nuestras entidades trabajan, tramitan, tratan miles de datos. RENIEC trata millones de datos. Sector salud, sector educación, tratan millones de datos. Entonces, la inteligencia artificial está justamente para tratar esta información de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos de cada unidad usuaria, de cada usuario, ¿no? Por ejemplo, una de las inteligencias artificiales implementadas en algunas entidades, lo tiene salud, lo tienen algunos ministerios, lo tiene SUNAT, por ejemplo, es Sofía. Cuando uno ingresa a la página de SUNAT, vas a encontrar un chatbot que es Sofía y te va a saludar. Y Sofía es una inteligencia artificial que va a responder tus preguntas. Pero Sofía tiene ya una serie de preguntas, que son normalmente las preguntas frecuentes que siempre hacen los usuarios, y te va a ir respondiendo de acuerdo a eso. Y si ya hay algo que ya no puede resolver, pues te va a decir que llames para que te comuniques con un humano, ¿no? Porque es una inteligencia artificial a menor escala, solo sirve para dar atención primaria, ¿no?
Pero esto se puede potenciar. O sea, ya hay el chatbot, ya se está utilizando y si se invierte, obviamente, porque en todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, es una inversión, ¿no? Entonces podría incluso dar mayor información. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que la entidad preste un servicio directo y más rápido al ciudadano. Pero bueno, es escalable y me imagino que con el tiempo se van a ir viendo esos cambios, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y en las instituciones jurídicas, debido a que la inteligencia artificial, como lo hemos mencionado, puede analizar cantidad, millones de datos en tiempo récord, entonces nos va a dar el insumo para que nosotros podamos resolver, atender o decidir en base a lo que la inteligencia artificial ha analizado. Entonces, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué resistirnos a utilizar la inteligencia artificial? No es no es malo, ¿no? Al contrario, es diseñada por el hombre, nos proporciona mucha información, nos facilita el trabajo, le podemos encargar tareas, nos puede responder en tiempo real alguna consulta que nosotros podamos tener, pero siempre debe estar bajo la supervisión del humano. Yo utilizo distintas herramientas de inteligencia artificial, pero créanme que nunca me quedo con la información que me da. Siempre verifico, contrasto la información que me brinda, ¿no? Porque, y créanme también que tiene muchos errores. A veces me cita normas que no tienen que ver con el contenido, a veces me cita resoluciones que yo las busco porque no me cita, ¿no? Número de resolución, número tal, es diagonal Indecopy, diagonal 2020, o sea, todo el dato de la resolución y yo la busco y no la encuentro. Le digo, por favor, pásame el enlace de esta resolución. Y me dice, disculpa, soy una inteligencia artificial y en estos momentos, eso fue fue un acercamiento, ¿no? O sea, no existe en realidad. Entonces, de ahí es que si nosotros utilizamos la inteligencia artificial, está muy bien, nos ayuda mucho, pero siempre debemos de supervisar y controlar el contenido, ¿no? También nos desafía, nos plantea distintos desafíos éticos y legales. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la inteligencia artificial reemplaza las labores del ser humano en tareas cotidianas, ¿no? Análisis, por ejemplo, de revisión de información. Si vienen documentos, si hay cantidad de expedientes en una entidad que ya están para prescripción, que ya sabemos que esos expedientes ingresaron en el año 2008, estamos en 2023, sabemos que esos expedientes, que hay 2000 expedientes. A ver, una persona, un ser humano, para que resuelva esos expedientes, por más que es una plantilla, va a demorar, porque tiene que consignar los nombres de cada uno de los expedientes, los nombres, la resolución que inició y bueno, una serie de datos. La diferencia es que estas tareas mecánicas cotidianas las puede desarrollar la inteligencia artificial siempre y cuando pues hablemos de un expediente electrónico o que la información ya esté sistematizada, ¿no? Entonces, pero acá vienen algunos desafíos, porque aquí pues el ser humano se va a desprender de sus actividades y va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿va a haber un impacto social? Sí, va a haber un impacto social. Entonces, como decimos aquí en la mina, ¿no? Van a haber pérdidas de trabajos tradicionales, que son trabajos manuales, que son trabajos de rutina, que son trabajos de repente mecanizados, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿no? Sobre la responsabilidad social de la tecnología. Entonces, ahí vendría, ¿no? Hay una responsabilidad social debido a esta afectación
que va a impactar negativamente en la sociedad, ¿dejaríamos de usar la inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que más bien la idea que yo siempre he tenido y mantengo es que, si bien es cierto, la inteligencia artificial me ayuda a resolver ciertas tareas mecánicas, pues entonces el ser humano, que siempre va a tener su capacidad de criterio, de análisis, pues puede enfocar esas energías, esas habilidades en otras tareas donde se necesite la inteligencia humana, ¿no? Porque la primera lámina que vimos, si bien es cierto, en Argentina se han resuelto 6.000 expedientes, se han emitido 6.000 sentencias, ¿no? Pero estos son de casos que son el mismo caso, son sanciones tributarias. Entonces, para todo lo demás, o para procesos o procedimientos administrativos donde se necesite un mayor análisis, incluso, ¿no? En esa trazabilidad de la inteligencia artificial de Argentina, si la inteligencia artificial verifica que hay una diferencia de datos, que no coincide un dato del documento de cobro con la demanda o alguna parte, simplemente marca una alerta y devuelve el expediente. No lo resuelve, o sea, identifica que hay una diferencia y devuelve, ¿no? Con su observación. Entonces, no es que pase, ¿no? No es que pase. Entonces, aquí hablamos ya de inteligencia artificial mucho más elaborada, mucho más diseñada para este tipo de casos que son mecánicos, ¿no? Cuando hablamos del marco legal, eh, Europa, eh, Europa es podríamos decir, el ente rector, ¿no? El país rector, mejor dicho, el país rector en lo que es protección de datos. Entonces, con la inteligencia artificial, lo que hay es justamente una invasión, podría decirse. Encontramos todo. En la inteligencia artificial utilizamos los diferentes chats que hay y nos bota información con nombres y apellidos. Entonces, aquí hay una preocupación por parte de la Unión Europea, de España, respecto a la privacidad y la protección de los datos personales, ¿no? En este caso, la Unión Europea, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, que es la GDPR, ya ha establecido principios claves para el procesamiento de datos, incluidos aquellos que se producen o que son impulsados por algoritmos de la inteligencia artificial. Porque los algoritmos están en el ciberespacio, captando información que nosotros, cuando hacemos un clic, vamos dejando en el ciberespacio. O sea, ahorita hay mucha información que está trasladándose, ¿no? Y los algoritmos justamente se encargan de captar información, segmentarla, pues, y derivarla a las empresas que se encargan de captar este tipo de información, ¿no? En Perú tenemos la ley 31814, ahí no se lee bien el nombre de la ley, acá lo tengo, porque es una ley de junio, que salió en junio de este año. A ver, acá creo que tenía el nombre exacto de la ley, que lo he puesto ahí, pero no se nota. Está muy, muy chico. Ya. Es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Esa es la ley 31814, que ha sido publicada en junio de este año. Está pendiente el reglamento. Realmente nos tienen en suspenso. Hay muchos reglamentos que están pendientes de salir en lo que es materia de inteligencia artificial, de protección de datos personales. No sé por qué se están demorando, a pesar de que la misma ley establece un plazo, ¿no? Y los mandatos de ley son imperativos, porque si no hay sanción por parte del sector. Pero aún no sale el reglamento, entonces tendríamos que ver cuál es el alcance, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento? Porque sabemos que la ley nos dice qué hacer, pero el reglamento nos dice cómo hacer. Entonces, ¿cómo se va a implementar esta ley, ¿no?
Ahora, esta ley está alineada a que Perú pues es un país que está eh, impulsando la transformación digital en el país, ¿no? Entonces, para eso se dictan determinados marcos normativos para que justamente las actividades que se realicen pues tengan respaldo legal. Hay dentro de los desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el ámbito administrativo, podemos decir que estos programas, esta inteligencia artificial, que son programas, como ya lo hemos dicho hace un momento, en palabras simples, ¿no? Una inteligencia artificial es un programa. Estas inteligencias artificiales se vienen utilizando en otros países en distintos sectores. Por ejemplo, como esta inteligencia artificial se alimenta de información, puede dar lugar a determinados sesgos algorítmicos, ¿no? Y esto puede impactar en decisiones discriminatorias. El caso Compás, que es el algoritmo de predicción de reincidencia, ¿no? Este caso fue un caso muy que se hizo público a nivel internacional porque analizaba el historial delictivo y te generaba y te daba una opinión respecto a los reincidentes, ¿no? Pero había un algoritmo que prácticamente inducía a algún sesgo racial. ¿Por qué? Porque este algoritmo a las personas de color prácticamente las incluía dentro del grupo con mayor predisposición a delinquir, a diferencia de las personas blancas. Y esto fue el resultado de un informe que se dio en el año 2016, donde se identificó estas deficiencias o estas faltas o sesgos algorítmicos dentro de esta inteligencia artificial. Porque entonces ya la persona, el administrado, el ciudadano, está siendo impactado negativamente por un análisis de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿y quién controla eso? ¿O cómo se controla eso? ¿No? Entonces, hay estas deficiencias, fallas o desafíos éticos que también se tienen que considerar. Otro caso que también fue muy conocido en el año 2018 se dio, es la responsabilidad legal frente a decisiones automatizadas. Uber sacó los autos con inteligencia artificial que prácticamente tú indicas el lugar a donde quieres ir y este auto tiene sensores, ¿no? que están desarrollados con inteligencia artificial que identifica, ¿no? Identifica los autos del costado, la velocidad, la ruta, para frenar, o sea, hace toda esta serie de identificaciones. Entonces, Uber sacó estos primeros autos, ¿no? Y causó un accidente, ¿no? Están en internet las imágenes del accidente, que este auto se estaba desplazando por una avenida principal y se cruzó una señora en bicicleta, ¿no? Este auto no percibió esa situación y la atropelló. Ahí, pero adentro había una persona, pero esta persona pues lo puso en modo automatizado y simplemente estaba descansando o bueno, realizando las actividades que quería hacer y no estaba controlando el vehículo porque el vehículo estaba diseñado para poder trasladarse de manera autónoma. Entonces, aquí viene, ¿quién falló? Falló el conductor que también estaba ahí presente, pero que no se percató, falló el programador, falló la empresa,
falló la persona que habían accidentado, porque el argumento de Uber es que esta señora pasó por un espacio donde no había señalización, supuestamente era carretera, ¿no? Entonces, por eso es que el vehículo no la identificó y la atropelló, ¿no? Entonces, estas son consecuencias que se dan, ¿no?, debido a la inteligencia artificial, que con el tiempo se van a ir reduciendo estos errores, sí, posiblemente, pero considero que siempre, ¿no?, debe estar bajo la supervisión del humano, ¿no? Entonces, en un futuro no muy lejano, de repente no acá en Perú, porque imagínense poner un auto en modo automatizado en la avenida Bancay, ¿no? Imagínense, sería muy, muy complicado. Creo que los algoritmos se ponen ahí, se disparan, pero de repente en otros lugares donde sí hay esa posibilidad, pues la persona simplemente va a ir, como vemos en la foto, va a leer su libro, va a hacer sus llamadas y el auto automatizado va a desplazarse de manera automática, ¿no? Tecnologías emergentes y su impacto en el derecho administrativo. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta en el derecho administrativo? ¿No? Hemos mencionado a la SUNAT, salud, hemos mencionado que las entidades tratan información, no solamente información de datos personales, tratan información financiera, historial clínico, antecedentes penales. Distintas entidades tratan millones de datos, millones de información. Entonces, ¿cómo aseguramos o cómo implementamos esta inteligencia artificial en el derecho administrativo? Por ejemplo, tenemos el blockchain y la contratación administrativa, ¿no? El blockchain es una cadena de bloques muy segura en la que tú puedes contratar, que da lugar a los contratos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un auto que lo quiero poner en alquiler, ¿no? Lo quiero poner en alquiler, y realizamos un contrato inteligente. Un contrato inteligente no es un contrato virtual, electrónico. Un contrato inteligente es que está programado. La llave del auto tiene un código. Entonces, se desarrolla este contrato con algoritmos y se contienen datos, ¿no? ¿Quién está detrás de la elaboración de ese contrato? Obviamente tiene que estar el titular del vehículo. Si es que es abogado, bueno, él mismo dictará cuáles son las cláusulas, y si no, de todas maneras también tiene que estar presente un abogado para que diga pues cuáles son las cláusulas de contratación, ¿no? Entonces, imaginemos pues que yo tengo mi auto, quiero alquilarlo, tengo la llave, tiene un código y se lo voy a alquilar a una determinada persona, la cual me va a pagar una contraprestación. Entonces, desarrollamos el contrato inteligente para que cada vencimiento, cada mes que el tercero tiene que abonarme y pagarme, una vez que el algoritmo verifica el pago, le da acceso a la clave, a la nueva clave, porque la clave se cambia todos los meses, le da acceso a la nueva clave a este tercero. Entonces, este contrato está diseñado para que si pasa A, entonces B. Si tú me pagas, entonces yo te habilito la clave. Yo como titular o propietaria del vehículo, ¿participo yendo a cobrar, yendo a verificar? No, no participo. Me eximo, me olvido, porque el dinero va a estar en mi cuenta todos los meses de manera puntual. ¿Qué pasa si este tercero un día deja de pagar? Llega el 30, no paga, llega el primero y quiere prender el auto y no tiene acceso a la nueva clave porque no pagó. El programa, el contrato inteligente, no le activó la nueva clave.
Entonces yo automáticamente, y nadie puede mover eso, automáticamente voy, identifico dónde está el vehículo, voy y me traigo el auto. Entonces, en este escenario, tuve que mandarle una carta notarial, tuve que requerir, tuve que tocarle la puerta o llamar o ir a conciliación o plantearle una demanda. No, no hice absolutamente nada de eso. Entonces, los contratos inteligentes o la cadena de blockchain en la que también se desarrollan distintas actividades, no solamente contratos inteligentes, sirve para una serie de eventos, ¿no? Porque lo que va con todo lo que está programado se va a concretar de esa manera y no puede ser manipulable. No puede ser manipulable porque ya está con códigos, con algoritmos que están previamente desarrollados y establecidos. Entonces, imagínense que funcionen estos contratos inteligentes en la administración pública para las contrataciones de obras, de carreteras, de hospitales, de colegios, donde se verifique la calidad de la construcción, de la obra, de los plazos, de los tiempos. O sea, imagínense lo que nos ahorraríamos en tantas ampliaciones, en tantos procesos judiciales, en tantos incumplimientos, ¿no? Claro, no es sencillo porque la realidad a veces nos depara situaciones distintas, pero en términos generales yo creo que sí sería de mucha utilidad y le ahorraría incluso gastos al Estado, ¿no? Entonces, ¿es innovador? Sí es innovador. Yo creo que en un tiempo no muy lejano ya tenemos una ley de inteligencia artificial que lo que busca es promover el uso de la inteligencia artificial justamente con la finalidad de incentivar un tema social, un tema económico. Entonces, dentro de eso calza, pues, los contratos inteligentes también dentro de las entidades públicas. Imagínense, ¿no? Tendríamos, pues, entidades totalmente transparentes, entidades que todos sus contratos, las contrataciones de personal, las contrataciones de obra, las contrataciones o las adquisiciones de distintos bienes y o servicios podrían pasar por toda esta trazabilidad. Y podría haber también, entonces, la persona que antes se encargaba de verificar sus expedientes, ¿de qué se encargaría? Ahora se encargaría de verificar la calidad, ¿no? Lo que sí, porque el blockchain, la inteligencia artificial, no va a caminar y verificar pues en el sitio donde se está desarrollando la obra, el servicio, ¿no? Entonces ya las personas podrían darse el espacio, el tiempo para hacer estas verificaciones, ¿no? Mejora la transparencia en un 100%, reduce los costos, por supuesto que sí, porque si vemos las cifras de las pérdidas o de los gastos que tiene el Estado respecto a incumplimientos contractuales o por malas compras, ¿no? Entonces, el Estado pierde, ¿no? Y pierde y impacta negativamente al ciudadano. Mejora la seguridad también, por supuesto que mejora la seguridad, ¿no? Tenemos, imagínense, semáforos, calles, videovigilancia con inteligencia artificial. Sería, pues, lo más adecuado. Ahora, todo esto sí tendría que estar, obviamente, regulado. Obviamente tendría que estar con marcos normativos que respalden el uso de determinados tipos de contratos, de determinadas cadenas de bloque, del uso de los datos personales, pero se regula. O sea, eso no es problema. El tema es que se empiece a utilizar. Entonces, y de ahí viene, obviamente, viendo las necesidades, viene el tema de la regulación. Por ejemplo, Estados Unidos ha implementado a través de la cadena de blockchain los pasaportes electrónicos, ¿no? El pasaporte electrónico de Estados Unidos te controla datos biométricos, datos personales, lugar de ingreso, lugar de salida, tiempo de estadía, o sea,
hay toda una secuencia del historial de la persona que ya está almacenada. Entonces, ¿por qué? Porque está implementado en los pasaportes electrónicos. Nosotros tenemos acá en Perú el pasaporte, creo que tenemos un pasaporte que lo denominan pasaporte electrónico, pero no sé cuál es la parte electrónica, porque eh, o solamente es porque pasa el escaneo, ¿no? El código de barras, pero no tiene otra característica que lo haga electrónico, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a que justamente las entidades que están siendo promovidas, motivadas, porque el gobierno aspira a ser un gobierno digital, está trabajando para la transformación digital y que implemente también el uso de la inteligencia artificial de manera responsable también. Porque, ojo, esta inteligencia artificial también por la cantidad de información y rapidez con que puede analizar datos, imagínense las campañas políticas. Imagínense, si sin inteligencia artificial es una guerra en el mundo virtual, ¿no? Imagínense con inteligencia artificial donde se segmentan de acuerdo a los perfiles, ¿no? A los perfiles se van segmentando, los algoritmos van rastreando la información de qué grupos apoyan a qué candidato, de qué grupos apoyan a tal candidato, y va segmentando esta información y te va disparando publicidad al grupo opositor, o va tratando de captar más seguidores, o bueno, de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Entonces, siempre la inteligencia artificial nos trae cosas muy buenas, pero también puede ser utilizado para cosas muy malas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Big Data y su aplicación en la gestión pública, ¿no? Big Data, ¿no? Datos, gran cantidad de datos, ¿no? Big, grandes datos, grandes cantidades de datos. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con análisis de información, se puede identificar, por ejemplo, cuáles son las localidades donde hay una mayor necesidad de asignación de recursos, porque se hace un levantamiento de información o la información de las municipalidades, de los gobiernos regionales, se pasa a una base de datos y con una inteligencia artificial se puede procesar la información. Se puede sacar muchos diagnósticos. Entonces, ¿y esto en qué ayuda a la entidad? Ayuda a que pueda identificar más rápido y de mejor manera cuáles son los puntos críticos, dónde tiene que actuar, dónde debe actuar, ¿no? Entonces, para eso sirve. ¿Debemos utilizarlo? Por supuesto que sí, ¿no? Para tratar información del sector salud, del sector educación, del sector, bueno, los distintos sectores que se requiera con mayor urgencia, ¿no? También mejorar la respuesta a emergencias al prever situaciones basadas en datos históricos, ¿no? Imagínense en lugares donde de repente constantemente se han desarrollado o han tenido incidencias de algún desastre natural, algún evento natural que afecte a las personas. Entonces, si se desarrolla una inteligencia artificial para que te pueda analizar estos datos, te va a analizar, te va a concluir y te va a botar un resultado que puede ser utilizado. Obviamente este resultado no es de aplicación inmediata, ¿no? Se tiene que analizar, se tiene que contrastar, pero ya tienes una fuente, ya tienes un punto de partida para que las entidades puedan utilizar. Ahora, claro, hablamos por este lado, ¿no? Que la inteligencia artificial, que es muy útil, que sea utilizada. Y por el otro lado tenemos a las entidades. ¿Qué tan preparados tenemos a nuestros funcionarios y servidores públicos para que puedan comprender, entender y utilizar esta inteligencia artificial, ¿no? También tenemos este escenario, ¿no? Que es un desafío.
porque, mire, yo tuve una experiencia trabajando en la Corte Suprema hace muchos años. La Corte Suprema, pues todos sabemos que los jueces supremos, bueno, ahora ya hay más jóvenes, en la época que yo trabajaba eran los antiguos, ¿no? Los señores magistrados eran los antiguos. Y hubo un momento más o menos en el 2010, por ahí, donde se quiso implementar la firma digital. Se quiso implementar la firma digital. Y cuando les fue la empresa y les hizo la exposición, ellos quedaron impactados. Dijeron, oye, qué bueno, qué rápido, ¿no? Ya, pero y una vez que yo ponga mi firma digital y después, ¿dónde firmo? No, ya no tienes que firmar, porque esa es tu firma. No, 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 no. No. ¿Dónde yo tengo que firmar? Yo tengo que firmar. Yo no, esto está bien que vaya este codiguito, pero yo tengo que firmar. Entonces, esa situación, bueno, ya fue hace muchos años, ahora sí firman de manera digital, 100%, pero, bueno, también por la pandemia, ¿no? Pero este mismo escenario se traslada a otras entidades, en otros casos, en otros temas, en otros aspectos. Ahora miren, ustedes de repente, algunos ya conocen la inteligencia artificial. Aquí hay una parte que no, de repente ahora está comprendiendo mejor el uso, lo que es la inteligencia artificial, pero es un pequeño espacio, ¿no? Imagínense la cantidad, miles y miles de personas que trabajan en las entidades públicas. Entonces, es importante también no solamente sacar normas de momento, ¿no? Es decir, sí, somos un país innovador, tecnológico, que apuntamos a la transformación digital y al uso de la inteligencia artificial. Perfecto. Pero ¿qué tan preparados están en las entidades para la aplicación de esta inteligencia artificial, que es muy beneficiosa también, ¿no? Para eso vas a necesitar profesionales que conozcan, o sea, o capacítate y capacita al personal, o contrata personal que conozca, ¿no? Que sepa utilizarla, manejarla y sacarle provecho a la inteligencia artificial, ¿no? También, como hemos dicho, plantea desafíos en términos de privacidad y protección de datos, ¿no? Algo que yo no hago es, por más que utilizo los distintos chats de inteligencia artificial, yo no coloco datos personales, ni números de cuenta, ni claves, ni mi nombre. O sea, cuando quiero hacer una consulta mía, le pongo, imagínate que María pasa esto, 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 esto. Y cuando quiero de repente que me ayude a la elaboración de algún documento o algo, quito los datos personales, ¿no? Es una recomendación porque yo sé que los datos personales están siendo rastreados, están siendo, miren, imagínense que haya una intromisión, ¿no? A estas grandes bases de datos, a estas big data de estos chats, toda la información que van a extraer. Yo estoy llevando actualmente un curso en Google con el mismo sobre ciberseguridad y no saben, o sea, lo que yo les comento es mínimo. La vulnerabilidad de la información es muy alta, muy, muy alta. Y hablamos de grandes cantidades de información. Por más que se tomen medidas, incluso, por eso es que Google se preocupa en capacitar también, ¿no? Bueno, ellos también están impulsando su chat, que es BART, pero es real. Nuestra información está, no, todos nosotros, todos los días, colgamos nuestra información. Nuestra información está en el aire, está en el ciberespacio y está siendo captada, ¿no? Entonces hay grandes desafíos en términos de privacidad y protección de datos, ¿no? Por ejemplo, SUNAT, que es la entidad recaudadora, ¿no? con
SUNAT, yo le tengo respeto, temor, bueno, a SUNAT no se le pasa nada, ¿no? Entonces, la SUNAT utiliza la inteligencia artificial ya hace varios años para distintos procesos que tienen, ¿no? Por ejemplo, utiliza datos de transacciones bancarias para identificar a las personas que están realizando compras de alto valor, pero no están declarando sus ingresos. O sea, verifica por las transacciones financieras, las compras que hacen con tarjetas de crédito. Oye, a ver, Malena Osorio, ¿cuántas compras ha hecho en el año? Ya sea restaurante, sea ropa, sea supermercado. Vamos a poner una cifra, supongamos, 5.000 soles en el año, ¿no? Es un ejemplo. Ella ha gastado 5.000 soles en el año y no está declarando ingresos. ¿Cómo está gastando esos 5.000 soles si no ha declarado ingresos durante todo el año? Entonces, ese análisis, imagínense, de todos los millones de peruanos que somos, la hacen en cuestión de segundos. Identifican, eso es un solo ejemplo, la misma operación hacen con personas que, por ejemplo, hacen transacciones al extranjero, tienen facturas o están generando demasiados ingresos o hacen transacciones inusuales. O sea, eso es un ejemplo, uno solo, de todos los procesos o todos los análisis que hacen. Entonces, una vez identificado, empiezan a hacer las auditorías, ¿no? De ahí es que te llaman o te hacen el seguimiento y te dicen, oye, a ver, declare, ¿cuáles son sus ingresos? ¿De dónde usted ha gastado? ¿Cómo ha tenido para gastar en todo este año esta cantidad si usted no ha declarado ingresos? ¿Cómo está gastando? Entonces, esa es una forma. ¿Y cuáles son los resultados que recaudan? Entonces, por eso es que tenemos la boleta electrónica, vamos al restaurante, boleta con DNI. ¿Por qué? ¿Porque solo nos quieren dar beneficios tributarios? No, es porque nos están viendo cuánto gastamos en restaurantes, cuántos son nuestros movimientos, si pagamos los alquileres, si pagamos departamento, están analizando toda esa información. Entonces, ellos utilizan inteligencia artificial justamente para poder identificar y poder de alguna manera resolver también, cobrar, hacer seguimiento, recaudar. Y finalmente sabemos que las recaudaciones pues van al MEF y el MEF distribuye el dinero entre los distintos ministerios que representan a algún sector. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, ¿no? Bueno, esa es la finalidad en teoría, ¿no? Entonces, la SUNAT es un ejemplo de cómo el uso de la inteligencia artificial genera un impacto positivo para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Imagínense en el tema de el sector salud, ¿no? La información, si se pudiera sistematizar y analizar con inteligencia artificial, podría salir información de repente a cuál es la incidencia de enfermedades que se ha dado en un sector de personas de tal edad a tal edad. Y el gobierno tomar precauciones y decir, oye, este grupo poblacional de acá al 2030 va a tener o va a sufrir la mayor cantidad de personas de este grupo determinadas enfermedades. Entonces, hay que prepararnos, hay que utilizar de repente algunas formas preventivas para que ya no hayan más casos de esto, y para los que sí ya están y sabemos que se van a enfermar, pues tomar las medidas para adquirir medicamentos, ver sistemas de salud distintos y bueno, todas las medidas que se puedan tomar, ¿no? Automatización, cuando hablamos de automatización de procesos administrativos, es ahí, como les mencionaba hace un momento, la importancia de la implementación de los chatbots, ¿no? Ahora,
las entidades usan. Algunas son realmente, de repente, bastante básicas, ¿no? Bastante básicas. Nosotros preguntamos y nos marque tal, ¿no? Marque la opción. Tú dices, no, pero no está mi opción, pues, ¿no? Vuelva a marcar. Y te vuelve a preguntar y tú dices al final, oye, quiero hablar con un humano, ¿no? Por eso es que también se reguló el tema de que las empresas o entidades que utilicen chatbot para el servicio al cliente deben de considerar y deben de tener a un humano también para que atienda las dudas o las consultas que estos chatbots no pueden atender. Porque claro, por ejemplo, las empresas de telefonía, en su gran mayoría, lo que hacía era, ya, que el chatbot les conteste, ¿no? Y el pobre usuario, pues ahí se pasaba horas y horas y no tenía ninguna respuesta. Entonces, qué fácil, ¿no? Mi canal de atención es un chatbot, pero no tienes ningún resultado. Entonces, la norma dice, mira, nosotros no te decimos que no utilices, pero que sean chatbot de calidad, que realmente resuelva o atienda las dudas o consultas de los usuarios. Y la norma es transversal, tanto para las entidades públicas como para las empresas privadas. Pero también les dice, ¿no? Pero si hay dudas o hay consultas que no vas a poder responder, tienes que tener la opción de que la persona se pueda comunicar con un humano para que le atienda el pedido. Claro, te hacen esperar un montón, pero por lo menos te atienden, ¿no? Y eso es por ley, está regulado, ¿no? Desafíos legales y éticos. Miren, en lo que son desafíos legales y éticos, la regulación en Perú, sabemos que o a veces es inoportuna o a veces no cumple la finalidad. ¿Por qué? Porque la, la promueven o la emiten y la publican solo para sacar normas, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió la ley sobre el derecho fundamental, modificó la Constitución sobre el derecho fundamental de acceso al Internet, ¿no? Claro, hace muchos años salió también la ley que te garantizaba el acceso a la salud, pero todos sabemos que, o sea, te garantizan el acceso, no la atención gratuita, ¿no? Entonces, los lugares donde las personas puede haber conectividad, pero no van a poder acceder porque tienen que pagar, ¿no? Pasa con todos los servicios, ¿no? Todos tenemos acceso a luz, pero si no pago mi servicio, no tengo luz. Entonces, lo mismo pasa con el Internet, ¿no? Con esta norma que salió. Entonces, desafíos legales y éticos, ¿no? Como vimos hace un momento también, ¿cuál es el impacto que hay del uso de la tecnología frente al estado de la sociedad respecto a la pérdida de algunos empleos? Yo ahí mi sugerencia, y como siempre les he dicho también a mis alumnos, es el abogado ahora no solamente puede ser abogado y conocer sus códigos y sus leyes y sus normas. El abogado tiene que desarrollar otras actividades, otras habilidades, conocer de tecnología, utilizarla. Miren, nadie se va a dar cuenta si ustedes ingresan a uno de los chats, a VAR, a GPT, a cualquiera, y se equivocan. Estos chats no te van a recriminar, ni te van a decir, oye, ¿por qué me preguntas esto? No, no te va, al contrario, ¿no? Tú vas viendo más bien cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades también. Hay prompt que se les denomina así, de cómo preguntarle. Porque si tú le haces una pregunta simple o una pregunta abierta, te va a responder de manera genérica. Y tú vas a decir, no sirve, ¿no? Pero tú tienes que saber preguntar. Tienes que saber preguntar, incluso, ¿no? Mira, hazme un cuadro, necesito que me hagas un cuadro con esta información, necesito que consideres estos aspectos, esto para la semana y consideres esto, ten en cuenta que eso, y te desarrolla el cuadro.
y si no estás contento con eso, mira, yo creo que puedes mejorar este punto. A ver, sácame otra versión. Y te saca la versión. Entonces, ¿me ahorra tiempo? Por supuesto que sí, pero tengo que saber utilizar. Entonces, no es malo, ¿no? Como hemos visto, imagínense eso que se utilice en las entidades para desarrollar tus documentos, para hacer tu programación, tus cronogramas. Por supuesto que te va a ahorrar mucho tiempo, pero hay que saber utilizarlo también. Casos, ¿no?, donde la inteligencia artificial ha impactado en decisiones administrativas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ese es un caso que es un ejemplo, ¿no? En un país se implementó un sistema de inteligencia artificial para evaluar solicitudes de beneficios sociales no laborales. Hablamos de beneficios sociales, por ejemplo, por el COVID, ¿no? Cuando te daban bonos. En un país se implementó un sistema de inteligencia artificial para evaluar solicitudes de beneficios sociales. El algoritmo analiza datos financieros, o sea, si has tenido ingresos, si has tenido gastos, esos datos financieros. Y personales, cuántos hijos tienes, según la información del INEI, cuánta familia tienes, para determinar la elegibilidad. O sea, va a analizar datos financieros, información personal, para de acuerdo a eso, la inteligencia artificial, de acuerdo a los criterios establecidos, va a determinar qué grupo sí se puede beneficiar de este beneficio económico y qué grupos no. Sin embargo, acá pueden surgir preguntas, ¿no?, sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de sesgos algorítmicos, ¿no? De repente, pues, dicen, esta persona tuvo ingresos hasta 3 años atrás, fuertes ingresos. Entonces, no la vamos a considerar, ¿no?, porque está sumando y saca un promedio de los últimos 10 años. Claro, pero de repente los 3 últimos años no tuvo ingresos o no tuvo los mismos ingresos. Entonces, podría haber ahí un sesgo que no lo está analizando de manera correcta, ¿no? Entonces, en estos casos se tiene que habilitar, por ejemplo, la opción para que la persona afectada pueda impugnar, pueda cuestionar esta decisión y hacer valer su derecho finalmente, ¿no? ¿Cuál sería el desafío legal en ese caso que hemos puesto, ¿no? ¿Cómo garantizamos la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones automatizadas? ¿Cómo garantizamos que el que programó, que diseñó los algoritmos, no haya puesto, por ejemplo, imaginemos que siga, bueno, no me gusta hablar de política, pero imaginemos que haya un presidente que dice, no, en esta incluyan todos los pobladores de tal comunidad, van a ser incluidos, sin ningún análisis financiero ni personal? Entonces, ¿cómo garantizamos que esas cosas no sucedan, ¿no? ¿Existe un recurso efectivo para apelar las decisiones del algoritmo? Si el algoritmo está bien diseñado o bueno, ha hecho alguna evaluación con la cual yo no estoy conforme, ¿cuál sería el mecanismo para que el ciudadano no se quede, pues, no, porque fue la inteligencia artificial, eso debe quedar así? No. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se tendrían que habilitar para que el humano cuestione la decisión de la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto al desafío ético, tenemos cuál es la responsabilidad ética de la entidad gubernamental en la implementación de tecnologías que podrían afectar las trayectorias profesionales de las personas, ¿no? ¿Cómo responden estas entidades, ¿no? De repente analizan información en base a la inteligencia artificial y no se percatan o no ha habido una actualización respecto al estado de una persona y simplemente la discriminan o la separan o no la consideran, incluso publican, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrenta o cuál sería la responsabilidad de la entidad? La entidad no va a salir y va a decir, no, es que la inteligencia artificial me botó ese resultado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tendría que asumir la entidad, ¿no? Entonces, son puntos, son desafíos
que siempre debemos tenerlos presentes. Porque, ojo, que estos desafíos no solamente serían para Perú. O sea, hemos visto el caso de Compass en Estados Unidos, cómo segmentó racialmente los indicios de reincidencia delictiva. Y fue un caso conocido, ¿no? Entonces, fallas hay, ¿no? El automóvil de Uber automatizado que tuvo el accidente, ¿no? Y atropelló a una persona. Entonces, estas fallas se dan, ¿no? Pero también, pues, no aprovecharse de las fallas, ¿no? No podemos decir, no, es que falla el sistema, ¿no? Entonces hay que tomar todas esas medidas para que estas situaciones no se puedan dar y no echarle la culpa a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es buena, es positiva, pero como en todo, hay que utilizarla para bien, ¿no? El futuro de la inteligencia artificial en el derecho administrativo, bueno, de todo lo que hemos conversado, yo creo que podemos más o menos avisorar un futuro bastante bueno en el derecho administrativo. Yo estoy convencida de que el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, van a coadyuvar a, a que seamos un país transparente, un país con procesos mucho más rápidos, va a mejorar la calidad del servicio al ciudadano, ¿no? Eso es lo que debería pasar y yo creo que sí va a pasar, ¿no? Que debería utilizarse esta inteligencia artificial justamente para esa finalidad. Posibles cambios en la legislación y regulación, claro, las normas tienen que ir cambiando, ¿no? Lo que se reguló hace 5 años, de acá a 5 años ya no va a servir porque la tecnología va cambiando de manera vertiginosa, ¿no? Demasiado rápido también. Y tenemos que estar preparados para los desafíos que se van a seguir dando, porque van a seguir saliendo nuevas herramientas, nuevas formas. Hace poco se ha publicado un proyecto de ley para que se regule el uso de la inteligencia artificial en los contenidos audiovisuales, ¿no? Es decir, no te está diciendo no lo utilices, te está diciendo, oye, tú lo puedes utilizar, tú ya vas a utilizarlo en una canción, perfecto, en un contenido, perfecto, pero cítalo, o sea, tienes que transparentar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Justo me acuerdo de este tema eh, de los contenidos de audio, de video, ¿no? De este proyecto de ley. Y justo en la conferencia que di sobre metaverso, cité un caso porque hace algún tiempo mi hija escuchaba una canción de una cantante que es un holograma, ¿no? Que no existe, es un holograma, es una inteligencia artificial que canta, tiene sus canciones y que ha dado conciertos, ¿no? Y primero, bueno, antes de pandemia dio sus conciertos de manera, bueno, el público era físico y ella es un holograma, pero ahora da conciertos en un espacio del metaverso, donde las personas compran su entrada, tienen sus lentes de realidad virtual, ingresan al concierto y disfrutan de sus cantantes favoritos. Y eso es lo que está pasando. En Colombia hubo una audiencia en el metaverso. Entonces, ¿cómo se va a ir regulando, ¿no? Esa situación? De repente, acá en Perú también se pueden implementar este tipo de audiencias para procesos o casos de personas que están en penales en otras ciudades, ¿no? Y la idea es que todos permanezcan en la misma sala, ¿no? En el metaverso es como, ese es nuestro espacio físico, nos vamos al espacio virtual y nos vemos igual, pero cada uno tiene su avatar, ¿no? Cada uno con su avatar y nos podemos reunir y yo me dirijo a ustedes con los movimientos y ustedes hacen sus preguntas, conversan, preguntan también, o sea,
es un mundo paralelo, ¿no? Que se tiene que regular, todavía no se ha regulado nada al respecto, pero yo me imagino que en un tiempo no tan lejano se va a tener que regular también. A manera de conclusiones, hemos podido conversar acerca de los fundamentos de la inteligencia artificial, hemos visto el marco legal y ético de la inteligencia artificial, hemos visto las tecnologías emergentes y su impacto, hemos conversado también sobre casos prácticos, hemos visto algunos ejemplos, casos reales que se han dado, y el futuro de la inteligencia artificial en el derecho administrativo. Yo personalmente soy una apasionada de la inteligencia artificial. Miren, cuando yo empecé a estudiar el tema de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, les hablo en el 2018, justo salió el tema de Uber, ¿no? Y nos reunimos con varios profesores internacionales en los que justamente se hacían este tipo de diálogos, ¿no? Y estamos en 2023 y en Perú vemos que avanza, pero lamentablemente pues hay otros temas que ocupan el interés nacional y no estos temas que se deberían aprovechar. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros por qué nos inclinamos, ¿no? Si vemos este lado que nos vende la prensa o nos seguimos preparando, estudiando, revisando material, nos involucramos, jugamos un poco a ver esta inteligencia artificial, en qué consiste, cómo es, qué se viene, conociendo un poco más, también por un tema de seguridad, ¿no? El tema de ciberseguridad es un tema que en Perú también está ahí, que trata de dar de estar a la par con otros países, pero los robos financieros son miles de todos los días, ¿no? Entonces, esos son ciberdelitos, ¿no? Bueno, yo preparé aquí algunos, que no los, creo que sí los puse aquí. Esta pregunta le hice al chat GPT, ¿no? Le dije, ¿consideras importante el uso de la inteligencia artificial en el mundo del derecho? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, me hizo un desarrollo bastante amplio. Y dentro de todos estos puntos, lo que me dicen, ¿no? Por supuesto que sí, es importante. ¿Por qué? Porque contribuye a la eficiencia y automatización. O sea, ya los abogados, pues, no estamos en esas épocas en que tú recibías a un cliente y le decías, tráigame las copias, ¿no? Eso es impensable en estas épocas, ¿no? Mándeme los PDF, ¿no? ¿Dónde? En la nube, ¿no? Es mucho, ya en la nube, o le mando un enlace, o sea, ya no hay estas oficinas tradicionales, los grandes estudios se han trasladado a espacios de trabajo comunitario. ¿Y por qué? Porque son nuevas tendencias que hay, ¿no? Análisis de datos te permite analizar información y te puede emitir incluso una opinión, que ya va a estar, bueno, el trabajo del abogado, pues, verificar, contrastar y hacerle repreguntas también, ¿no? Acceso a la información, ¿no? Nos permite acceder a jurisprudencia, a casos nacionales, internacionales, siempre verificando, porque como les digo, a mí me bota a veces resoluciones que no existen o casos que nunca han existido, ¿no? Automatización de tareas rutinarias, ¿no? El ingreso de documentos. Y antes había una señorita en mesa de partes poniendo su sello y su firma, ¿no? Ya eso son tareas que ahora están automatizadas. Se ingresa en la mesa de partes virtual, sube el documento, se deriva al área que se ha consignado y llega al usuario receptor. El usuario receptor lo revisa, ya tiene un formulario preestablecido y lo dispara, incluso de repente hasta la respuesta ya puede salir, ¿no? Mejora la toma de decisiones porque si me analiza datos de manera rápida, de manera cierta,
y de manera exacta, entonces yo puedo tomar mejores decisiones en base a esos insumos, ¿no? Obviamente se tiene que considerar la transparencia, la equidad y la responsabilidad también, ¿no? Bueno, esta ha sido mi participación. Espero que se haya entendido, comprendido. Para los que no utilizan todavía la inteligencia artificial, los invito a que puedan ingresar a ese mundo, que no va a pasar absolutamente nada, al contrario, van a ver los beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial en varios aspectos, pero como les digo, siempre tiene que haber una supervisión y un control de la persona humana, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Queremos agradecer nuevamente a la doctora Malena Osorio por este tema tan interesante de inteligencia artificial y aplicación en el derecho y en gestión pública y sobre todo en derecho administrativo, ¿no? Sabiendo pues que tenemos chatbots en SUNAT, en registros públicos y demás entes administrativos. Quisiéramos agradecerle nuevamente, doctora, por esta súper exacta y muy buena exposición. Tenemos que entregarle a usted un diploma de reconocimiento por esto. Tenemos en medio, ¿no? Sigue en vivo. Muy buenas noches con todos. Vamos a entrar a un pequeño receso hasta las 8 de la noche. Muchas gracias.